Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Juan Ignacio Martínez, entrenador de fútbol. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que con ganas de charlar contigo, llevamos algunos días decidiendo el día. Sí. Vale, pues vamos a empezar. ¿Cuándo sentiste que querías ser entrenador? Es una pregunta que me he hecho muchas veces yo, que me habéis hecho muchos medios es decir, yo creo que lo de entrenador yo no me doy cuenta, es decir, yo estoy jugando al fútbol, de niño yo juego al fútbol, mis padres tienen un bar yo soy de Alicante. Y con el tiempo, ahora que luego fui entrenador, me di cuenta que el centro de reuniones de mi casa, el bar, ya con 10 o 12, 11 añitos, ya nos reuníamos ahí para jugar por barrios. O sea que es curioso, es decir, tirando la memoria para atrás. Pero claro, el sueño que tienes con 10 o 11 años es jugar a fútbol. Es decir, realmente mi vocación y mi sueño siempre ha sido jugar a fútbol, ¿no? Y he debido ser muy flojito porque no he pasado de segunda B, ¿no? Ese es yo se lo decía a los futbolistas cuando he tenido la suerte de dirigirlos en superior categoría, que es un privilegio y un honor el hecho de que jueguen en esa categoría, porque ese es el sueño de cualquier chaval, jugar al fútbol en primera división. ¿Cuándo te surge tu primera oportunidad de entrenar a un equipo? Bueno, yo estoy en Torrevieja, justo, mira, en Segunda División B, estoy en Torrevieja y el entrenador del equipo juvenil, yo no tengo ni titulación, fíjate, es curioso, el entrenador del equipo juvenil está malo y el propio entrenador del equipo nuestro de Segundo B, Carlos Macías Bonet, él fue el que me añade o me induce un poquito, dice, quédate y entrena tú a los chavales, porque ya durante las semanas y tal, yo cuando vamos a jugar partidos muchas veces, pues bueno, de esto de información, en aquel momento el internet ni por asomo, ¿no? Hablo del año 89 o por ahí, no recuerdo muy bien de fechas, ¿eh? Es decir, pero sí que es verdad que yo pues, me leía mucha prensa con los rivales y tal, y el entrenador ya dio, pienso yo, que vio algún detalle en mi persona, lo que sea, y fue realmente, y ahí lo que empezó medio en broma, pues luego yo estaba, porque yo me afinqué yo soy de Alicante, pero me afinqué luego en Torrevieja y estuve muchísimos años en el fútbol base de Torrevieja. Y al lado de Torrevieja está San Javier, que es el Mar Menor, el equipo Mar Menor, que es el que realmente fue empezó a trampolín, ¿no? Porque era tercera división y éramos un equipo top. Ese no era Juan Ignacio solamente el entrenador que hubiese estado en varios años, pues bueno, salimos campeones. Lo que pasa es que no ascendíamos en la promoción de ascenso a Segunda División B. En aquel momento, sabes que se jugaban por 4 grupos, el Balear, el catalán, el valenciano y el murciano, con lo cual era una de las eliminatorias más fuertes de España, ¿no? Y si solamente ascendía uno, por eso siempre había pocos equipos baleares también en Segunda División B, siempre pues, estaban valencianos, catalanes y murcianos. Sí, has tenido un paso por el Cartagena en 2 etapas, o sea, muy bueno. Has sido un técnico está siendo un técnico muy recordado. En la primera etapa lograste quedar campeón de la Segunda B en el grupo cuarto. ¿Qué recuerdas de esa etapa tuya? Pues esa, justo después de 3 años en el Mar Menor, Cartagena, que está también cerca de San Javier, pues lo que suele pasar en fútbol muchas veces, es decir, el hecho de tener esa suerte de hacer buenas temporadas, tuve la suerte de que el Cartagena se interesó por mí. Yo llegué justo faltando la jornada de la temporada antes de ser campeones. La temporada anterior quedaban 10 partidos. Yo fui el cuarto entrenador esa temporada. El equipo estaba un equipazo, porque a nivel de jugadores es espectacular de plantilla. Pero el equipo, por lo que fuese, no fue bien. Y yo fui en Semana Santa, creo que recuerdo muy bien, en abril o por ahí. Y esa temporada mantuvimos la categoría. Llegó Miguel Torrecillas, el director deportivo, que lo conocéis todos, y hizo una plantilla, bueno, espectacular. Es decir, de la plantilla del año anterior, a excepción de Sibori y Alberto Merino, 2 jugadores, todos los demás jugadores fueron nuevos. Miguel era un conocedor del fútbol español muy bueno y, bueno, hizo un equipo también a campeón, ¿no? No es que fuese Juan Ignacio el entrenador, el que hubiese estado también lo hubiese sacado campeón porque era un equipo bueno. Lo que sí que es verdad es que el vecindario luego,
la mala fortuna para nosotros nos privó del ascenso. Sí. Posteriormente también estuviste también otra etapa en el Cartagena, en segunda división, logrando un quinto puesto y la siguiente logrando la permanencia, haciendo un buen juego. ¿Cuáles eran las características vitales de ese equipo que hacía tan buen juego? Una de las cosas que yo he tenido suerte también con los directores deportivos es que por un poquito la filosofía, vamos a llamarle, de mi manera de pensar, del juego. A mí me gusta siempre el fútbol, pues bueno, ofensivo, el fútbol de ataque. Y Miguel Torrecillas, en este caso, como te comentaba, y me acuerdo así de jugadores rápido, por no decir toda la plantilla, decir, nosotros teníamos en banda Ander Lafuente y Natalio, que en aquella época, sabes tú, que tenían que jugar en el 11 inicial sub-23, y eran jugadores, bueno, con ya que estuvieran en segunda B, porque esos podían estar en segunda A perfectamente. Luego teníamos arriba Xavi Molís, Sabino, que venía de los Asuna, Sibori, como te he comentado. Me dejaré muchos más jugadores, Chito, es decir, tenemos jugadores muy buenos ofensivamente. Todo el equipo se basaba siempre en ese juego. Teníamos que ser fuertes en el aspecto defensivo, porque es verdad que defendíamos con balón y con pocos elementos. Teníamos que, en la transición defensiva nuestra, teníamos que ser prácticamente asesinos, sino porque muchas veces se nos presentaban los rivales de 1 contra 1 o 2 contra 1. Ahí es donde teníamos que intentar evitar eso. Y el equipo, lo que ha comentado, ¿no? La afición en Cartagena, la verdad es que lo pasó bomba el año de segunda B. Y el año de segunda, sí, ahí ya no estaba Miguel Torrecilla, estaba David Buitrago, y de lo mismo. Ahí sí que David también me hizo partícipe. Yo venía de Salamanca y de Albacete en segunda A, conocía a muchos jugadores, pero también tuvimos la suerte de algunos jugadores en primera división que no renovaron en sus clubes. Caso de Víctor, que estuvo en Valladolid, el caso de Pascal Cigán, del Villarreal, el caso de Quique de Lucas, hablo un poquito así de memoria, es decir, jugadores que para el Cartagena era un sueño, un equipo recién ascendido de segunda B, sí, eso es. era tan difícil, y sin embargo tuvimos la suerte. Y claro, con esos jugadores, como me dices, pues también tienes que pensar siempre en portería rival, ¿no? Claro. Y lo mismo, teníamos a Mariano Sánchez, que era un jugador, un top en el aspecto defensivo, ese medio centro que todo club o entrenador desea, pues un jugador que se para muy bien, un jugador táctico, un jugador muy, muy inteligente, un jugador que siempre se adelanta esa décima de segundo a lo que el rival te va a proponer en una transición. Todas esas cosas se englobaron, empezamos muy bien, y la pena fue que no se ascendió a primera división, ¿no? El Levante al final, que fíjate qué curioso que luego fue mi equipo en primera, el Levante nos pasó como Fernando Alonso, ¿no? Con un spoiler en Fórmula 1, porque todo el año estuvimos Hércules, Real Sociedad y Cartagena entre los 3 primeros. Aquel año fue el último año en el cual ascendía los tres primeros. Fíjate si curioso. Ya el año siguiente ya empezó lo de la promoción de ascenso. Sí. Sin duda en el Cartagena has tenido un gran paso y cómo no también en el Levante, donde la primera temporada lo metiste en Europa League, antigua UEFA, y la siguiente temporada también lograste la permanencia. Sí, lo de Levante fue también muy, muy emotivo, curioso sobre todo. Es decir, ellos venían de la temporada anterior, ellos habían subido, como te digo yo, 2 temporadas antes cuando yo estaba en Cartagena, y la temporada anterior de salvarse prácticamente en la última jornada. Y nosotros la temporada siguiente, con el equipo prácticamente jugadores veteranos, con mucha experiencia, jugadores que en el aspecto defensivo a los rivales les costaba muchísimo, muchísimo hacernos daño. Y también Manolo Salvador tuvo el buen ojo de fichar a un jugador como Barquero en medio campo y Aruna Koné. Es decir, prácticamente los demás jugadores era en la temporada anterior, porque Keylor Nava también llega a esa temporada, viene del Albacete, que no juega asiduamente porque Gustavo Munúa, luego a su segundo año sí que juega mucho más. Y entonces el equipo empezó con una racha de victorias, nos pusimos arriba y el equipo empezó a creer en sí mismo. Había mucha humildad en el vestuario porque había jugadores con mucha experiencia, el caso de Sergio Ballesteros, Juanfran, Javi Venta, es decir, por un nombre otro a todos. Eso inculcó a todo el grupo tener los pies en el suelo en todo momento, y sin darnos cuenta, pues bueno, estuvimos en la parte alta y al final de temporada, pues ya el objetivo cumplido de la permanencia. ¿Por qué no soñar, no? ¿Por qué no soñar? Y fue curioso porque en la última jornada ante el Athletic Bilbao fue cuando nos jugamos el Europa. Tuvimos la mala suerte que Aruna Koné cayó lesionado y no pudo jugar los últimos partidos, y entonces
ya la Champions se alejó un poquito y ya apostamos por la Europa League, que como bien dices, lo hicimos muy bien porque en Europa pasamos la preliminar con Motherwell, luego la fase de grupo, luego eliminamos a Olympiacos, perdimos en Rusia, en Moscú Sí. con Rubin Kazan en la prórroga. Es decir, que el equipo hizo una temporada sensacional. Y eso tampoco mermó para durante la temporada en la Liga, una Liga española, curiosísima, ¿no? Súper top, porque había, como sigue estando hasta ahora, ¿no? Pero había muy buenos futbolistas, muy buenos equipos. Sí. El equipo en ningún momento desfalleció y mantuvo la regularidad y en ningún momento coqueteó con el descenso, estuvo en mitad de la tabla. Es verdad que el hecho de engancharnos por segundo año a Europa ya lo perdimos las últimas jornadas, faltando una serie de jornadas del equipo al final, ese desgaste de las competiciones tanto mentalmente, pues no pudo llevarlo a cabo. ¿Cómo fue para ti la experiencia de jugar la UEFA? Pues ya te puedes imaginar, ¿no? Un entrenador como yo, que viene de abajo, de fútbol base, un entrenador que viene de todas las categorías, ¿eh? Había entrenado en preferente, en regional, en tercera, en segunda B. Mi primer año llegó en primera división. Es curiosísimo, ¿no? Mi primera victoria en la Liga de Fútbol Profesional de primera fue ante el Real Madrid. Vamos, ni en el mejor de los sueños de una persona puedes pensar que puede suceder eso. Encima que fue el Real Madrid que salió campeón de Liga ese año, ¿no? Sí. Es decir, se juntaron muchas circunstancias, ¿no? Pero sobre todo lo que te comento es sobre todo lo que englobó el vestuario, el bloque que te comentaba de jugadores hizo que todo fuera mucho más sencillo. Yo me acuerdo mi acogida, mi llegada al club, los jugadores, los capitanes, en este caso, se reunieron conmigo, tenían unas pautas, intentar como hago yo siempre, ¿no? Ser muy por consenso, sobre todo porque al final el que decide y el que se equivoca siempre es el entrenador, pero en esos aspectos que ellos querían que se respetara, pues bueno, y se hizo ahí una especie de magia, como digo yo, que dio con ese exitazo que, bueno, que es muy bonito, me lo recuerda muchísimo. De hecho, hace unos días he estado también con gente del Levante y siempre, pues bueno, recordamos aquellos momentos tan bonitos. Sí, aparte de estos dos equipos, también has tenido otros éxitos y otros no tan éxitos. Por ejemplo, con el Alcoyano lo metiste en promoción de ascenso en segunda B. Con el Salamanca en segunda lograste un séptimo puesto también. Muy buen año, uno de los mejores años del Salamanca. Y con el Valladolid, tuviste ese año que descendió el equipo, pero fue un año en donde hubo muy buen juego. ¿Qué fue lo que llevó al equipo a caer, desplegando ese tan juego, como tú dices, bonito y haciendo un gran papel contra los grandes? Sí, esa es la espina clavada, ¿no? Esa es la espina clavada de Valladolid, porque como bien dices, habíamos ganado al Barça, le empatamos al Real Madrid, es decir, nosotros en todo el año hicimos, y sin embargo, las últimas jornadas, hasta hoy me lo sigo preguntando, porque el equipo, la verdad es que siempre es intentar buscar una justificación, que yo no soy de excusas y de nada, pero el equipo en ningún momento veía yo que podía descender. Había, siempre piensas, hay tres equipos, el Betis se descolgó ese año y nosotros incluso no jugamos el descenso, íbamos ganando en tres momentos del partido, de 0-1, 1-2 y 2-3 en Sevilla, y sin embargo en el minuto 91 te das cuenta que has perdido 4-3. Ese partido estábamos ya salvados prácticamente, que veníamos de empatar entre semana con el Real Madrid. Por eso me decía que muchas veces te haces preguntas que ni tú mismo te contestas, pero sinceramente es una espina que yo tengo clavado porque, de hecho, Valladolid se portaron en todos los aspectos, ¿no? O sea, desde la persona, como fue Carlos Suárez, el presidente, personal del club, es decir, ya los propios jugadores y la propia afición, en ningún momento durante todo el año, nada, ni una palabra más alta hacia mi persona, y eso siempre lo he llevado. De hecho, cuando ascendieron hace 2 temporadas y coincidí con Sergio en un congreso de entrenadores, el Sergio el entrenador, le di un abrazo y digo, ya me has quitado un peso de encima, macho, porque iba por la calle muchas veces y te cruzas con personas del Pucela y te sabe mal, ¿no? Porque al final el Valladolid es un equipo también con mucho prestigio, muchísimas temporadas en Primera División, y pues no pudimos culminar ese. Aparte, yo tenía un contrato de larga duración ahí, que claro, al descender el primer año, por supuesto, se rescinde, y yo en Valladolid me veía con ánimo de todo y con mucha ilusión de haber hecho algo interesante y bonito. Posteriormente pasas por el Almería y luego te embarcas en una aventura china. Es un proyecto muy ilusionante, ¿no? Y además arriesgaste mucho. ¿Qué te llevó a aceptar este reto? Pues esa es una pregunta que también muchas veces
sobre todo con empresarios y dirigentes, en España hay mucha prisa por el éxito. De hecho, ya has visto hoy en día la temporada que ha finalizado pasada, independientemente de todo el tema de la pandemia que ha sucedido. En España hay un problema muy grande en cuanto a las prisas y el éxito de inmediato, ¿no? Es decir, yo en Almería llego como segundo entrenador, que empezó otro compañero, no jugó bien, hicimos una especie de revulsivo, el equipo estaba prácticamente descendido en diciembre y lo sacamos de la parte de descenso. Sin embargo, en ese mercado de fichajes, las propuestas que se hicieron entre dirección deportiva y entrenador no fueron las que tenían que haber sido. Bueno, nos llevó al descenso, ¿no? Entonces yo me tomé un año y dije, no entreno. Me tomé un año en blanco, que ha sido desde que entrené con los chavales, desde el 90 y tantos al 2016, he entrenado siempre. Y dije, no entreno. Y tengo la suerte que me invitan a China a unas conferencias de fútbol y tal, y me proponen entrenar, de eso que dice, joder, China, vamos a ver. Y bueno, lo que dice, me embarco en esa aventura y la verdad es que en experiencia enriquecedora, no, lo siguiente, a nivel personal, a nivel futbolístico, a nivel de compañeros de todo el staff, tuve la suerte que los proyectos me dejaron llevar a muchas personas, incluso a directores deportivos para las academias, porque los chinos quieren aprender y quieren tener muchas cosas de lo español. El fútbol español ahora mismo tenemos un reconocimiento mundial muy importante. Eso tenemos que, gracias también a las figuras, ¿no? del fútbol, de jugadores, en este caso a figuras de entrenadores. Luis, que ya no está entre nosotros, Vicente del Bosque, por ejemplo, que ha sido campeón del mundo y de Eurocopas y todo lo que nos ha dado, esas cosas las hemos heredado las personas que salimos por ahí fuera, ¿no? Y la verdad, tuve la suerte también de vivir en una ciudad que es un espectáculo como Shanghái, es decir, en todos los aspectos fue muy... Y este año pasado cambié, es decir, de China me he ido al mundo árabe también. Sí. Y ahora, pues bueno, esperando también a otra oportunidad, en el fútbol español o donde sea. Sí, centrándome un poco en el chino, como tú has dicho, las ofertas que te hacían no es la de simple ser un mero entrenador, sino que abarcaste muchos más apartados. Me gustaría que me contaras qué le has aportado al club en el que estuviste. Pues fíjate si es curioso, por eso te decía que el primer año que yo llego a China, el contrato mío de la duración era 3+2, 5 años, porque el +2 ese prácticamente era conseguible, porque era el hecho de que el club nunca bajara de categoría, por así decirlo. Nosotros somos de equipo, yo tengo mucha suerte en el aspecto de llevarme un jugador también, español, me llevé a un defensa como Raúl, chico que jugaba en el Español, que yo conocía, me enfrentaba contra él, se lo expliqué el proyecto, y al llegar allí, yo ya conocía un poco el club, de haber visto vídeos tirando brasileños muy buenos, entre ellos Viro Viro, que es un jugadorazo, chico que nos daba muchísimas cosas. Y el tema de lo que acabas de comentar, el club lo que quería sobre todo, que esa filosofía, ese modelo de juego que yo evidentemente le expliqué al dueño, al llegar, que fuéramos capaces también de meterlo en todas las categorías. Entonces, también llevamos al director deportivo, Adolfo Abad, un chico de Villarreal, que está muchísimos años en la cantera Villarreal. De hecho, el club siguió creciendo, lo que pasa es que el dueño, lo que suele pasar, lo vende a otra empresa, se marcha, y yo por respeto dije que él renunciaba al contrato y me marché a otro club en China también, me fichó otro club en China. Pero por lo que estás comentando, en ese proyecto que estás comentando, a nivel deportivo nosotros tuvimos la suerte incluso de llegar casi a la final, siendo un equipo de la segunda, eliminamos a equipos de Superliga, Jiangsu, Wuzhou, Hangzhou, y perdimos la semifinal con el vecino, con Shanghái Shenhua, que por Capello, cierto... ¿no? Sí. No, Capello era Jiangsu Suning. Por cierto, me mete el gol Obafemi Martins, que luego al final del partido, lo que levanto que está en Shenhua, vino a saludarme, mister, tal, un golazo y bueno, eliminado nosotros. Pero muy, muy satisfecho, por lo dices tú. Y muy satisfecho, que es una de las cosas, de hecho, hay, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, con conferencias de Zoom o a través de otras aplicaciones, con jugadores, evidentemente, por el idioma lo preguntarás a través de traductores, ¿no? Yo sigo comunicándome con jugadores chinos, Chávez, porque están encantados, incluso nuestro staff técnico, en la cabeza de Javier, Juanma, o Paco les manda incluso material para aquellos en épocas de recuperaciones, en épocas de pretemporadas o en épocas también de descanso los chavales, ellos siguen haciendo unos trabajos que nosotros les aplicamos en su momento. Y esas son las
las satisfacciones que te traes como persona. Sí, te quería preguntar que ahora, para que tú aceptaras un proyecto hoy en día, ¿qué es lo que te tiene que ofrecer un club? Pues lo acabas de decir, la palabra proyecto. Eso en España sabes tú que es difícil. Ya, sí. Es decir, tengo la suerte pues bueno, por mi trayectoria deportiva, de reunirme con algunos directores deportivos en España. Y sí que es verdad que los hombres te ofrecen, pero no te pueden ofrecer un contrato de larga duración porque saben que esto prima el resultado. Es decir, a la mínima, más allá del aspecto económico, a la mínima, si las cosas van mal, dicen que el presidente el primero que se va a cargar va a ser a él, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, lo entiendo, pero yo también como profesional he pasado etapas en el fútbol y ahora entiendo también que esto se ha convertido, pues bueno, es aparte del tema de los derechos de televisión, el hecho de perder una categoría, ya sea primera, segunda o segunda B, la cantidad que dejas de ingresar puede ser la ruina del club, una catástrofe, ¿no? Pero eso no deja de ser para que si hay confianza en la persona, porque en el momento que un entrenador firma su contrato, ya está firmando su cese, por lo menos que tenga la seguridad de que hay un proyecto en ese aspecto. Sí. Y por último te quería preguntar cómo ves el panorama futbolístico nacional ahora mismo. Bien, está siendo una pena por lo que a nivel social Sí. y sanitario están volviendo al país. Es una pena porque ver los campos vacíos, esas promociones que hemos visto ahora mismo de ascenso de últimas de Zaragoza, el Elche, el Girona, o la Almería, por ejemplo, hablo de segunda a nivel de Europa, que el Getafe tenga que ir a una ciudad como Alemania, o la Champions haya jugado en Lisboa, todo a concentrar con los campos vacíos, es una pena. Pero a nivel, lo que dices tú, a nivel, volvamos al fútbol español, yo sí que veo que hay un modelo, por así decirlo, muy empresarial, porque todos los clubes lo basan todo en ese límite salarial que les marca la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, todo el mundo va un poquito, como se habla de la MLS a nivel de franquicia a los futbolistas. Sí. El otro día estuve reunido con un director deportivo, reunido no a nivel para ficharme ni mucho menos, a nivel de amistad. Sí. Y me comentaba el detalle tan importante. Dice, ahora, antiguamente eso era impensable. Ahora nos pasamos los cromos, es decir, los directores deportivos de los clubs, entre ellos dicen, esto van a ser mis descartes, y el otro le pasa los que van a ser suyos, pues si le interesa a un jugador. Eso hace 5 o 6 años en España es impensable, porque todo el mundo iba a la defensiva, nadie quería mostrar sus cartas y tal. Sin embargo, hoy, como hay que aligerar nóminas y hay que aligerar plantillas para poder fichar, fíjate el aspecto, cómo ha cambiado el modelo de empresario de fútbol en España, ¿no? Pues muchas gracias por tu colaboración. Espero que tengas un gran proyecto por el gran profesional que eres y desearte mucha suerte. No, Alberto, a ti por la invitación, de verdad, muchas gracias, y me he sentido a gusto, y muchas gracias por todas las cuestiones que me has planteado, y de verdad, para lo que me necesites. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.